Hola, ¿qué tal? Nuevamente contigo, tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, una vez más con una palabra para ti. Y quiero que recuerdes que históricamente estamos haciendo algo cronológico para tener un entendimiento más claro de las cosas. Si bien una palabra para ti es una revelación de parte del Espíritu Santo a tu vida con esta palabra, porque Él hace que la palabra funcione por la eternidad a quien Él la envía. Y de esta porción de las Escrituras, Él tiene palabra para ti, pero añadiendo a nuestro conocimiento, también es importante que tengas entendimiento de esto. El conocimiento y el entendimiento te hará tener una mayor adquisición, una mayor revelación, una mejor interpretación de lo que Dios quiera hablarte, porque Dios usa nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de hablar y de pensar, pero eso no quiere decir que eso se mantiene así, sino que Él va haciendo una expansión en todo nuestro ser para depositar lo que viene de Él. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy. Y no como quien dice así casualmente, no, ya este título me lo dio el Señor anteriormente. Me dijo: Marisela, escribe, vas a hablar de división o expansión. Y de aquí, no solamente atendiendo lo histórico, Dios nos va a hablar la palabra que Él tiene para ti en este día. Y ve buscando ahí en Primera de Reyes capítulo 11, porque por ahí vamos a estar leyendo. Ya sabes que, como lo he llamado, ya vamos por la trayectoria en el sexto periodo. Y como te dije antes, el sexto periodo lo he dividido en dos subperiodos. ¿Por qué? Porque el sexto periodo habla de el periodo de reyes, el periodo monárquico en el pueblo de Israel. Y en este periodo monárquico hubieron dos subperiodos, como lo he llamado. ¿Cuál? El subperiodo del Reino Unido y el subperiodo del Reino Dividido. ¿Y cuál es el subperiodo del Reino Unido? Pues ya lo estudiaste conmigo. 3 reyes que, mientras ellos gobernaron la nación de las 12 tribus, el pueblo de Israel estaba unido. Las 12 tribus estaban unidas, claramente hablando. Pero vino otro subperiodo donde el reino fue dividido. El unido, si recordarás, fue con Saúl, David y Salomón. Pero entrando ahora al otro, vamos a hablar del subperiodo del reino dividido, donde vas a encontrar una serie de reyes, aquí leyendo tanto en Reyes primera y segunda como en Crónica primera y segunda, alternándolo con los diferentes profetas que estuvieron involucrados durante estos tiempos. Inclusive hay profetas que se irán al séptimo periodo. ¿Por qué? Porque el séptimo periodo habla del exilio. Y este también lo vamos a subdividir en 3: antes, en medio de y después del exilio. Pero no nos vamos a adelantar, porque quiero que mantengas la idea clara hasta este periodo, el sexto periodo, periodo de reyes en la nación de Israel. 12 tribus que fueron gobernadas por un solo rey en este periodo, pero luego estas tribus se dividieron. Y no quiero que olvides, división o expansión. Así es que vamos a leer en Primera de Reyes 11. Vamos a comenzar a leer. Yo quiero que tú vayas al versículo 29 y lee conmigo, porque yo quiero que estés bien pendiente de lo que dice aquí. Yo quiero que tengas una lectura comprensiva de lo que históricamente estaba pasando en la historia del pueblo de Israel en ese entonces. Leamos. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto
con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoré, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. No han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que los retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, a quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Hasta ahí lo voy a dejar. Ahora bien, ¿te diste cuenta que cuando comenzamos a leer dice: aconteció pues en aquel tiempo? ¿Y qué tiempo era que estaba pasando? Pues si recordarás, cuando hablamos de Salomón, ya viejo, este Salomón comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Un hombre tan sabio, ya después de viejo. ¿Y sabe por qué comenzó a hacer lo malo delante de Dios? Porque las cosas no comienzan así de la noche a la mañana. No. Dios le había dicho al pueblo de Israel: no te llegue a las mujeres de las otras naciones, para que tu corazón no se incline a sus dioses. Dios siempre advierte. Hermano, Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Cuando el enemigo lo atrapa a usted, no crea usted que eso ocurrió de la noche. No diga que usted cayó, que repentinamente cayó. No. Eso viene caminando hace tiempo. Y usted sabe cuántas mujeres tuvo Salomón: 1001, 700 reinas, 300 concubinas. Y por ahí sabemos que tuvo a la Sulamita, con la cual, usted sabe, podemos saber de ella ahí en Cantar de los Cantares, escrito por Salomón. Y esto fue lo que pasó. Salomón se llegó a todas esas mujeres, y luego, ya después de mayorcito, comenzó a complacerlas de acuerdo a sus dioses. Y Dios dijo todo lo que usted y yo acabamos de leer. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Salomón se dio cuenta de que Jeroboam había recibido esta profecía, usted sabe, quería matarlo. Sí, porque es que Dios hace las cosas con alguien y entonces usted se la quiere coger con ese alguien. Usted no se hace responsable de lo mal que usted hizo. Usted no se humilla delante de Dios. Por eso es que David tenía un corazón conforme a Dios, porque David no buscó culpable. David se responsabilizó de sus acciones, se arrepintió de ella y se le humilló a Dios, pidiéndole: Señor, perdóname, no quite de mí tu Santo Espíritu. David supo ver que era lo mejor y ahí recurrió. ¿Usted entiende? Y Dios, por amor a ese siervo David, por las promesas que le hizo y que cumplió, porque Dios cumplió las promesas hechas a David, aún David estando ya muerto. ¿Usted entiende? Él se aseguró de que hubiera un rey siempre en el linaje de David, hasta que vino el Rey eterno, el Mesías, el cual Dios prometió al mismo David que de su linaje habría un rey para siempre. Y Dios tiene formas y tiempos para hacer lo que Él ha prometido.
Pero eso no quiere decir que entre el medio de esos tiempos y de esas formas, Dios va a apañar lo que está mal. Si bien por amor a David el reino no fue dividido estando Salomón vivo, desde que Salomón murió, Dios se encargó de hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues asimismo, dividió el reino. Y es aquí donde comienza otra parte de la historia del pueblo de Israel que nos narran las escrituras del reino dividido. ¿Y cómo es que se divide este reino? Reino del sur y reino del norte. El reino del sur estaba compuesto por Judá, la tribu de Judá, y Benjamín, la tribu de Benjamín. Y un hijo de David estuvo gobernando ahí hasta el tiempo del exilio. El hijo del hijo del hijo del hijo, unos 20 reyes en diferentes épocas estuvieron gobernando ahí. Y en las 10 tribus, otras restantes, comenzando por Jeroboam, igual en formas y tiempo estuvieron gobernando alrededor de unos 20 reyes hasta llegar al exilio. Pero yo quiero que nos paremos aquí en esta parte. Se divide el reino, división o expansión. Porque tú tienes que entender algo. Aquí no fue cualquiera que dividió el reino. Aquí fue Dios quien envió al profeta Ahías a darle la palabra a Jeroboam. Y aquí fue el mismo Dios también quien luego mandó un varón llamado Semaías también a decirle al pueblo, soy yo quien lo hizo. Sí, porque es que Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hacerte saber algunas cosas acerca de la división o expansión. ¿Por qué? Porque a veces, hoy día, en las congregaciones hay divisiones. Y la voluntad de Dios nunca es la división, es la expansión. Pero muchas veces esta división la provoca el mismo Dios por razones, hermano, por razones que usted debería reconocer. Usted como líder de cualquier iglesia debe reconocer por qué Dios le está dividiendo la iglesia. Usted tiene que reconocerlo y saber cuándo le toca arrepentirse, pedir perdón y humillarse en vez de estarle echando culpa a otro. Hermano, yo conozco sucesos en la iglesia de Cristo donde Cristo ha mandado a un profeta a dar la palabra y luego el pastor sale diciendo, este profeta vino a dividirme la iglesia. No, ¿usted cree que Ahías fue a dividir el reino? No, ¿quién es Ahías para dividir la iglesia? ¿Quién es un profeta para dividir la iglesia? No, todo está dentro de la voluntad de Dios. Hermano, sea Dios mismo que la mande a dividir, o sea Dios que le permita al diablo dividirla. Yo le garantizo algo, siempre el que obedece a Dios, el que ama y obedece a Dios, siempre será favorecido, cualquiera que sea el caso. Créamelo. Aquí el asunto, usted no le tiene que preocupar nada si usted está obedeciendo a Dios. Y le voy a decir por qué. Para que usted permanezca en la paz del Señor si viene división. Hay ocasiones que la división viene por mano de Dios, porque la cabeza de ese lugar se ha corrompido. Y usted sabe que hay tiempo donde Dios dice, pueblo mío, sal de ahí, porque si Dios repetidamente le llama la atención a alguien y quiere mantener su pecado oculto, usted sabe lo que dice la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia, porque un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. La palabra establece que usted tiene que confesar su pecado y usted tiene que hacerlo en la manera que Dios le diga. Porque muchas veces queremos venir al Señor. Ay, sí, Señor, yo reconozco que perdí, que fallé, que pequé, pero tú eres bueno, Señor, perdóname. Y mantengamos esto aquí oscurito, no se lo diga a nadie. No, Dios siempre no obra así. Porque Dios tiene que buscar su arrepentimiento sincero para que usted no se pierda. Porque ¿de qué le vale a usted ganar muchas cosas, haciendo muchas cosas y que su alma se pierda? No sea bobo.
Es cierto que usted tiene un Dios bueno, pero su Dios bueno no pasa por alto el pecado. Y su Dios bueno no va a usar el recurso ni el método que usted le aconseje. Él va a usar el que le entienda que usted necesita para que usted cambie verdaderamente o se arrepienta de corazón. Así que muchas veces Dios mismo manda profetas para dividir. Y esta división realmente usted la ve como división, pero para Dios es sacando los que son de Él. Porque hay gente en el pueblo de Dios, en congregaciones que le son fieles a Dios y que están clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Y le han aguantado el proceso. No se han corrompido junto con esa gente que están en desobediencia, que han caído en corrupción. Pero no es fácil, hermano, obedecer a Dios teniendo un líder corrupto. Y usted sabe que todo proceso de obediencia tiene fecha de caducidad. Así que llegará el tiempo en que Dios saque a sus siervos fieles de esos lugares. Ay, ¿usted cree que es división? No. Esta no es división real. Esto es lo que Dios está sacando a sus siervos de ahí. Sal de ahí, pueblo mío. Y en estos tiempos, ¿usted cree que Dios no lo está haciendo? Claro que sí. Y vendrán tiempos donde todavía, por más multitudes, por más grandes, los que son de Dios saldrán de los lugares donde la corrupción abunda. Saldrán, hermano. Saldrán porque escucharán la voz del pastor, del verdadero pastor. Jehová, del verdadero pastor que los salvó. Del verdadero pastor a quien deben obedecer primero que a los hombres. Que por cierto, por obedecerlo a él, permanecen en un lugar, pero no se contaminan en ese lugar, sino que están esperando el día en que su Señor le diga, sal de ahí, pueblo mío. Así es que no, esto no es una división real, esto es una salvación de Dios, acortando los tiempos para que los que son de él no se pierdan también. Hermano, he visto otras divisiones que sí son causadas por el enemigo. He visto cómo entran celos, envidias, contienda, competencia, deseo de tener posición, liderazgo, superioridad, ser más. Hermano, ¿usted cree que usted es más haciendo más? No, hermano. Su ser y su hacer son dos asuntos que usted tiene que entender. Usted es y tiene que ver con carácter. Y este carácter tiene que ser con semejanza a Dios. Eso es lo que usted y lo hace grande. Pero el hacer, hermano, el hacer podrá hacerlo grande delante de los hombres. Cuanto tienes, cuánto vale, dice el mundo. Pero recuérdese que el mundo lo gobierna Satanás. Son frases mentirosas, engañadoras. Como siempre, no es nada nuevo. Es el método de Satanás. Él siempre usa la mentira y usará la mentira para tratar de engañar al pueblo. Pero el pueblo entendido, hermano, no se dejará engañar. El pueblo entendido entenderá y sabrá que no vale por lo que hace. Y si bien hay algún valor en el hacer, el valor es obedeciendo a Dios. ¿Usted entiende? Pero como persona, usted no tiene ningún valor por lo que usted hace. Usted tiene valor por quien usted es. Y si ese es semejante a Jesús, entonces usted vale. Usted vale como su Señor que vino a servir. Y ese fue el ejemplo que le dejó. Hay muchos que quieren posición, liderazgo para ser servidos. Pero esto no es lo que enseñó el Señor. Lo que Él enseñó fue a servir. Él vino a servir. ¿Y habrá alguien más grande que Él? No, hermano. Usted puede hacer obras mayores que la que hizo Jesús. Jesús lo dijo que así sería. Pero esto no lo hace a usted mayor que Él. Ni tampoco lo hace a usted mayor delante de sus hermanos. El mayor es el que sirve. Jesús lo dijo. Por lo tanto, sí, hermano, vendrán divisiones por mano del enemigo. Claro que sí. Pero mire, hermano, alégrese cuando Dios las permita, porque muchas veces esas divisiones es que Dios está limpiando, que Dios está barriendo, que Dios está sacando la cizaña y tirándola al fuego. Hermano, tenga una relación con su Señor para que usted entienda. Mientras usted espera y confía en Él,
Usted tal vez no va a entender lo que está pasando, pero igual si está confiando, usted va a estar en paz. Y luego usted sabrá, porque usted sabe que cada quien manifiesta lo que es. Si es obra de la carne, eventualmente le va a manifestar, pero si es fruto del Espíritu, también la va a manifestar. Así es que si la división viene por mano de Dios, amén, hermano. Si Dios está sacando a su pueblo, amén. Pero si Dios lo que decidió fue sacar los que no son su pueblo, usted ve otra división, pero al revés. Y esto lo hace el enemigo llevándose lo que son suyos porque ya en ese lugar no le sirven para nada. Escuche, los que andan buscando congregarse donde se complacen, donde se sienten cómodos, donde se sienten bien, donde le dicen lo que quieren escuchar. Hermano, Dios lo hace como Él quiera. Pero usted tiene que mantenerse fiel y firme. Aquí el punto es que usted no sea ni de lo que se corrompió. Si este es el caso, y que usted no sea de lo que Dios saque como cizaña, si este es el caso. Que usted sea de lo que permanecen y permanecen para siempre. Porque este mismo Jeroboam, se le dijo, si tú te mantienes fiel, usted puede leerlo en el versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduviera en mis caminos e hiciere lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esa promesa se le hizo a Jeroboam. Y le dijo también, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. O sea, Dios siempre sabe que en la trayectoria resurgirá alguien que Él mismo lo trae para refrigerio, que Él mismo lo trae para un avivamiento, que Él mismo lo trae para un despertar, porque Dios es bueno, hermano. Realmente Dios no quiere que nadie perezca. Esa no es la voluntad de Dios. Pero hermano, Dios no puede ser burlado. Usted no puede creerse que porque Dios es bueno, que porque Dios le ama, Dios pasará por alto una y otra vez sus transgresiones. No, hermano. Por lo tanto, por las transgresiones también vienen las divisiones y vienen por mano de Dios. Usted no se equivoque. Usted lo que tiene que hacer es mantenerse dentro de los fieles, de los que son fieles hasta el final, de los que aman y obedecen a Dios. División o expansión. Y hay otros casos, hermano, que Dios no entra para dividir, ni le permite al enemigo dividir, sino que Dios entra para expandir. Y usted tiene que saber que la expansión puede tener varios contextos. Dios puede hablarle de expansión, hablando de una ampliación de espacio, pero también puede hablarle de una extensión. O sea, algo que aumenta en tamaño y volumen, pero también en alcance y cantidad. Sabemos que la expansión, como dijo él en Isaías 54, afirma tus estacas y extiéndete hacia la derecha y hacia la izquierda. En la expansión viene un desarrollo, pero también en ese desarrollo se tiene que intensificar el esfuerzo, pero este esfuerzo tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Hermano, y ser guiado por el Espíritu de Dios es caminar en el Espíritu, no andar en obras de la carne. Hermano, usted no puede pensar que con obras de la carne usted va a recibir expansión. Yo recuerdo que a mí se me invitó a otra nación a hacer una conferencia de 5 días, hermano. Y cuando yo llegué, el pastor me anunció cuál era el título de la conferencia. Hermano, y era una declaración de fe, expansión. Pero ¿cómo yo puedo ser responsable diciéndole a usted que Dios lo va a expandir sin decirle las formas de Dios para la expansión? No, hermano, no crea que si usted se ha desviado, que si usted se ha corrompido, no, eso no trae expansión. O usted se cree que las iglesias que están llenas de personas llenas de pecado es expansión de Dios. No, hermano, no.
la gran Babilonia, que mercadea, que tiene la sinagoga llena de Satanás, que son sepulcros blanqueados, que son hipócritas, que son idólatras, hermano, usted lo conocerá. Yo no tengo que atacar a nadie. El que quiera ser fiel, que le sea fiel a Dios, que comience a escudriñar las escrituras. Esto no es un asunto de religión, es un asunto de relación. ¿Hasta cuándo usted va a entender que no tiene que ver con religión el sacrificio de Jesús? ¿Hasta cuándo usted va a entender que Dios no mandó a su hijo a pagar un precio para que usted esté en una mediocre religión? No. Esa no es la voluntad de Dios, ni el propósito de Dios, ni el diseño de Dios, ni está escrito tampoco. Lo que está escrito es que todos esos lugares que se llenan, porque usted tiene que entender que un abismo llama a otro abismo. Y si en una iglesia hay corrupción, muy probablemente habrá un tiempo de expansión, pero de corrupción, hermano. Eso es cederle terreno a Satanás. ¿Y quién es que le cede terreno a Satanás? La iglesia. La iglesia de Jesucristo, cuando se corrompe, le cede terreno a Satanás. Y muchas veces viene un aumento. Hermano, y los ciegos, por supuesto, creen que esto es avivamiento. No, hermano, no. Los milagros no determinan el avivamiento. Lo que determina el avivamiento es el arrepentimiento. Hombres y mujeres que se arrepienten de corazón y cambian. Hombres y mujeres que han entendido el diseño y el propósito de Dios y entran en el plan de Dios, en el propósito de Dios, porque no solamente se arrepienten de corazón y cambian, sino que son un instrumento en las manos de Dios para sí entonces traer la expansión que viene de Dios, que es llevar las buenas noticias del evangelio a todas las naciones para que la gente sea salva. Llevarle el evangelio, que escuchen el evangelio y que decidan el evangelio, pero con un corazón sincero. Esto sí es expansión de Dios. Hermano, expansión de Dios que trae la promesa del Espíritu Santo. Expansión de Dios, de pueblos enteros que comienzan a caminar en unidad del Espíritu Santo. Mira, hermano, no importa en qué lugar del mundo, del continente se encuentren, si están unidos en el Espíritu Santo, están unidos en un mismo espíritu, y el espíritu no se divide de ninguna manera. El espíritu siempre hablará lo mismo, porque él hablará de parte de Dios lo de Dios. A quien venga y se ponga en las manos de Dios, no importa el lugar donde se encuentre. Así es que, hermano, no se deje engañar. No se deje engañar. Sea parte de la expansión que viene de parte de Dios. Dios no lo va a hacer a través de una iglesia corrupta. No. Dios primero va a separar. Usted ve, la división de Dios realmente es separación. Que otros la quieran llamar así para manipular, problemas de ellos y se resolverán su vida con Dios, pero usted obedezca. Cuando Dios le diga, sal de ahí, pueblo mío, sal. Mire, lo que Dios le guía a hacer, usted conoce. El que tiene una relación con Dios sabe cuando Dios le habla, porque el Espíritu Santo siempre convence. Él no deja sombra de duda cuando Él le dice a usted que haga algo si usted tiene una relación con Dios. Si usted desea obedecer a Dios, usted recibirá lo que usted necesita para usted hacer lo que Dios ha determinado para su vida. No se deje engañar. No se deje engañar. ¿Usted entiende? División o expansión. Aprenda la lección. Dios separa, prepara y envía para la expansión que viene de Él. La expansión no es acomodamiento. La expansión es transformación. Abra sus ojos, abra sus oídos. Y hay algunas características que son bien claras en las personas que realmente quieren obedecer a Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo y para finalizar, busque ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 12.
Y lea conmigo los versículos 7 y 8. Mire lo que dice aquí. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Cuando el hijo de David, llamado Roboam, buscó el consejo de los ancianos que le eran fieles a Dios, usted ve, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, pero es lo que se mantienen fieles. Porque los que no se mantienen fieles pierden la visión. Pero los fieles siempre van a tener el mismo vocabulario, la misma expresión que viene de la palabra. ¿Y qué le dijeron ellos? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres. Esta es una característica imprescindible del verdadero siervo de Dios. No está para que le sirvan, para que lo enaltezcan, para que lo engrandezcan, para que lo bendigan, para que lo honren. La honra viene de Dios, en el tiempo de Dios y en la forma de Dios. Y si usted es un siervo, asegúrese que así sea, porque le conviene que así sea. Mientras tanto, manténgase sirviendo hasta el final. Porque esta es la única característica que lo posiciona a usted en lugares grandes cuando usted parta de aquí. Ser un siervo, sirviendo al pueblo de Dios hasta el final, hermano, hasta que su Señor lo venga a buscar. Pero mire lo que dice el versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Hermano, esto no es un asunto de compañerismo. Esto no es un asunto del grupo con el que te criaste. Esto no es un asunto de que si es tu familia, de que si es tu hermano, de que si es tu primo. Esto es un asunto que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Hermano, en el reino de Dios, bajo la gracia. Esto no es un linaje bajo el linaje de Aarón, de generación en generación. Y aún en el linaje de Aarón, muchos perdieron la bendición, y si no, vaya y ve el sacerdocio de Elí lo que pasó con él. Esto es de quien Dios elija. En Cristo no se hereda, sino que es de quien Dios elija. Por lo tanto, su consejo usted lo tiene que buscar en alguien que Dios apruebe como siervo de él. Siervo fiel y aprobado por Dios. Porque éste le va a dar el consejo de parte de Dios. El consejo apropiado. Pero usted sabe que Dios mismo deja que estas cosas pasen, porque ya Dios conoce el corazón de los hombres y deja que debido a su corazón caigan en el juicio que merecen. Usted esfuércese por no ser uno de esos que desvía su corazón de ser un siervo a que le sirvan. Manténgase siendo un siervo fiel, aprobado hasta la muerte, hermano, en todo momento, en toda circunstancia, un siervo que sabe esperar, un siervo que sabe obedecer, un siervo que sabe honrar a Dios, un siervo que ama a Dios, un siervo que busca siempre el consejo de Dios para hacerlo y para darlo. Así es que, hermano, no se deje engañar. A veces Dios tiene que separar. A veces Dios tiene que dividir. Como quiera que usted lo entienda, la finalidad, el propósito de Dios es lo que se va a cumplir. Y Dios ha dicho que viene una expansión que proviene de Él, pero una expansión de gente que sinceramente están buscando el rostro de Dios. Así es que con esto lo dejo. Su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios le bendiga.